Bueno, pues Dios les bendiga, hermanos. Y bueno, pues es siempre un gozo, ¿verdad?, que estamos aquí enfrente. Y pues el Señor, pues hoy se plació de detenerme aquí, ¿verdad?, porque muy pocas veces estoy aquí enfrente y la verdad que aprecio y admiro lo que hace el pastor y las siervas del Señor que predican, que es mucho nervio. Pero bueno, el día de hoy, hermanos, siguiendo en obediencia con lo que el pastor había puesto los días lunes, por algo que el hermano Edgar también pues ahí colaboró, ¿verdad? Y pues esto es bueno porque nos estamos ejercitando y yo decía, bueno, es bueno porque a veces leemos y a veces volvemos a leer y cuando volvemos a leer entendemos diferente, pero yo me preguntaba, bueno, Señor, ¿qué vamos a dar el día lunes, no? Porque no es algo de mí, sino que algo que el Señor nos esté en ese momento dando. Y yo creo que el Señor ahorita nos está preparando, está ejercitando nuestras vidas de toda la iglesia y de los hermanos que están en las redes, que no pueden venir, pero que están colaborando con sus audios. Y es por algo, el Señor nos está preparando para algo y así lo creo, hermano, y sé que esto es de bendición para cada uno de nosotros y sobre todo para ejercitarnos para nosotros que estamos, por ejemplo, en el día de hoy que me tocó a mí, pues le doy gracias a Dios. Y bueno, la palabra que el Señor daba el día lunes está en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro es del versículo 1, del 3 al 8. Y la palabra del Señor dice así, y el título es Partícipes de la naturaleza divina. Y eso es lo que todos deseamos, ser partícipes de esa naturaleza divina, que esa naturaleza solamente la da pues el Señor Jesucristo. Y la palabra dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad efecto fraternal, al efecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues voy a hacer una pequeña oración, hermano. Señor Jesucristo, hoy le pido que pues usted unja mis labios, Padre, que hoy la palabra, Señor, que usted ha dado el día lunes, Padre, sea sembrada en nuestros corazones y sabemos, Padre, que usted tiene el control de este tiempo, de este momento. Le doy gracias por ser ese vaso el día de hoy que sirva, Señor, para su gloria, Padre eterno y poderoso. Hoy le damos la honra y la gloria. Amén. Hermanos, yo pensando en esta palabra sobre la naturaleza divina, si me quieren acompañar a Isaías 49:1, cuando tengan, digan un amén. Y voy a leer esta parte, ¿ya lo tienen? Isaías 49:1. Amén. Dice: oíd costas y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Es decir que, hermanos, que el Señor Jesucristo, desde que Él nos está formando en el vientre de nuestra madre, Él ya nos eligió y nos eligió a todos. Aquí no dice elegí a tal persona porque está en una iglesia cristiana o porque es así o porque su familia, no. Esta porción de la palabra nos dice que Él ya nos eligió a todos. Todos hemos sido
vistos y hemos sido formados por la mano del Señor Jesucristo, y Él en su momento, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, el Señor desde ahí nos da esa naturaleza divina, porque nos está formando a su imagen y a su semejanza. Entonces, desde ese momento nosotros estamos ya en esa naturaleza divina. Pero llega el proceso de nacer, que es cuando entonces nosotros nacemos con esa naturaleza divina, pero en cuanto nosotros nacemos, yo busqué, bueno, ¿cuáles son las etapas de nosotros como seres humanos, no? Pues la infancia, adolescencia, ser adultos y llegar a la vejez. Llegamos a este mundo con esa naturaleza divina. Durante nuestra infancia, tal vez nosotros seguimos con esa naturaleza divina porque en los niños no hay maldad. ¿Sí? Se podría decir que todavía no debería haber maldad. Si me acompañan a Proverbios 22:6. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere de viejo no se apartará de él. O sea, que aquí el Señor está abarcando estas etapas de nosotros como seres humanos, desde nuestra infancia hasta nuestra vejez. O sea, que esta naturaleza divina deberíamos conservarla en todas las etapas de nuestra vida. Pero ¿qué sucede? La vamos perdiendo. Vamos perdiendo, tal vez en la infancia, no, en la adolescencia es cuando tal vez nosotros empezamos a perder más esa naturaleza divina, tal vez por la gente que está a nuestro alrededor, por lo que hay en el exterior, pero la palabra del Señor es esta promesa, ¿no? Mientras nosotros estemos instruyendo a nuestros hijos, pues ellos no se van a apartar de su palabra, pero llegan esos dardos del enemigo a la vida de cada uno de nosotros, tal vez hasta en mi vida misma. La palabra siempre es para uno primero, ¿verdad? Y yo así lo creo. Yo entiendo que en mi adolescencia es cuando a lo mejor empecé a maquinar otras cosas que hoy que estoy en las cosas del Señor digo, no, eso me apartó de la presencia de Dios, esto me apartó del camino de Dios. Pero yo lo que me doy cuenta es que es ahí donde nosotros vamos perdiendo esa naturaleza divina, ¿sí? Cuando somos adultos, el Señor usa siempre a alguien, esos vasos. ¿Qué es lo que el Señor ahorita está haciendo con nosotros? Nos está instruyendo, nos está ejercitando, nos está formando. ¿Para qué? Para poder ser esos vasos y tal vez, no tal vez, llegar a una persona que el Señor en su momento quiera rescatar de haber perdido esa naturaleza divina, y dice, bueno, hoy vamos a rescatar a tal persona y nos está preparando a todos, porque eso es lo que yo creo que hoy el Señor está haciendo en esta casa, preparándonos para hacer esos vasos útiles y poder llegar a la persona indicada a la que Él nos va a decir. Hay veces que nosotros por nuestra propia, no sé, llegan personas a nuestra vida y queremos decirles, hablarles del Señor, pero si no ejercitamos en la palabra del Señor, pues tal vez vamos a estar vacíos, no vamos a saber qué decirles, o simplemente nos vamos a quedar en las ganas de querer hablarles. Viendo aún su situación, nos duele, pero nos quedamos en esas ganas de quererlos ayudar. Entonces nosotros, si nos estamos ejercitando todo el tiempo, pues esa naturaleza podría seguir en nosotros y en la vida de nuestros hijos, pero bueno, la vamos perdiendo por nuestro caminar, porque en su momento, pues si no conocemos completamente de la palabra, se nos hace fácil desviarnos a la derecha o a la izquierda y no seguir el camino que el Señor nos ha puesto, ¿sí? Y bueno, estas etapas, es como les decía, es la naturaleza que el Señor nos ha venido dando y con la que nacemos. Si me acompañan a Primera de Crónicas. Primera de Crónicas 29:12. Y dice así: la riqueza y la gloria procede de ti,
y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. En una parte de aquí de la palabra del Señor de segunda de Pedro, nos habla del poder que es dado por el Señor, y es ahí donde nos muestra el Señor que el poder solamente viene de Él. Solamente el Señor nos va a ejercitar en darnos ese poder, porque es su voluntad, en ese momento es su voluntad darnos ese poder, y es un poder que nadie lo puede explicar, hermanos, porque dice que su poder está en su mano. Hay veces que nosotros llegamos a algún lugar y no sabemos cómo, a lo mejor cómo caminar o a lo mejor qué decir, pero el poder y la misericordia de Dios en ese momento se activa en nosotros, porque Él es el único que nos da ese poder para poder hacer las cosas, ¿sí? Nos da la facultad de tener en ese momento cómo hablar, cómo decir, cómo guiarnos, y sobre todo ese poder pues viene directamente del Señor hacia nuestra vida. Desde que nacemos, hermanos, habla en el aquí en la palabra del Señor en segunda de Pedro, perdón, habla también de las promesas, habla de las promesas que el Señor da. Desde que nacemos igualmente, hermanos, nosotros ya venimos con todas las promesas que están escritas en la palabra. O sea, no, las promesas no las… yo lo creo así, las promesas, y lo he sentido así, no las adquirimos cuando vamos caminando, sino igualmente si el Señor nos vio y nos está formando desde el vientre de nuestra madre, desde ese momento el Señor ya nos está dando todas las promesas que vienen en la palabra del Señor, pero igualmente las promesas las vamos perdiendo. O sea, es algo que el Señor ya nos ha dotado, pero nuestro caminar, no tener nuestros oídos, todos nuestros sentidos espirituales ungidos, perdemos esa oportunidad de tener esas bendiciones. El Señor nos puede hablar y nos puede dar una bendición, pero si mi oído no está atento, si mi oído no está ungido, no voy a escuchar la voz de Dios y no voy a poder tomar o arrebatar esa bendición, porque no están mis sentidos preparados para esa bendición, para esa promesa que el Señor ha dado. Por ejemplo, ¿alguien me quiere decir alguna promesa que el Señor le ha dado? Bueno, yo vi una aquí en Isaías 41:10. Digo, es una, pero sabemos que toda la Biblia tiene muchas promesas, desde las promesas de provisión, de sanidad, promesas de que el Señor iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida, en la vida eterna. Y Isaías 41:10 dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. O sea, esta es una promesa muy bonita, porque el Señor ahí engloba todo, ¿no? Todo lo que como seres humanos, como personas necesitamos. Él nos va a proveer, Él nos va a cuidar, Él nos va a dar la fuerza, la diestra de su justicia siempre va a estar con nosotros. Entonces, todas las promesas que vienen en la palabra del Señor igualmente ya fuimos dotados cuando nacemos de ellas. Pero, amén, así es, hermano. Pero igualmente, ¿no? En el caminar nosotros vamos perdiendo todas estas promesas, pero hoy el Señor nos ha puesto esta palabra, no a lo mejor para que uno se sienta mal o para que uno diga es que no nos descartemos, ¿no? Porque suele suceder que si a lo mejor yo digo, leo una parte y digo, no, es que, por ejemplo, les voy a decir, hace tiempo yo quería compartirles algo del amor y yo decía, ¿cómo les voy a compartir algo de lo que yo carezco? Sí, porque me reconozco, ¿no? Que a veces no soy muy amorosa. Entonces digo, ¿cómo voy a hablar de algo que carezco? Sí, que a lo mejor lo tengo, pero me hace falta más ejercitarlo. Entonces, es igualmente las promesas. ¿Cómo vamos a obtener una promesa si en este momento pues no estamos habilitados
para llevar esa promesa que tiene un poder del Señor y tal vez no la vamos a saber aprovechar como el Señor quisiera que fluyera en nuestra vida, ¿sí? Y bueno, déjenme leer esta porción. En segunda de Pedro, la palabra que estamos leyendo permítame. En el versículo número 4, en segunda de Pedro, la palabra que dio el Señor, en el versículo 1:4 dice: por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser partícipe de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Yo decía, bueno, ¿qué es la concupiscencia? Y bueno, yo encontré que son deseos no gratos a Dios. Hay muchas definiciones, ¿no?, de concupiscencia. Al final, todo engloba que son deseos no buenos para la moral, decía también, pero nosotros tenemos que llevarlo siempre a lo que es el Señor. Son deseos en exceso no gratos para Dios. Que esos deseos nos alejan de la presencia de Dios. En primera de Juan 2:16, en primera de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Estas tres cosas que el Señor menciona aquí, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria, es lo que engloba la concupiscencia, porque los deseos de la carne engloban muchísimas cosas, que también en una porción de la palabra está los deseos de la carne, los frutos de la carne, y por ejemplo los deseos de los ojos, pues esas son la ventana, ¿sí? La ventana para nuestra alma. Entonces de ahí se engloba todo esto, hermanos, en donde yo decía, bueno, la concupiscencia, pues sí son deseos, pero aquí en esta palabra, en primera de Juan 2:16, el Señor nos enfoca exactamente cuáles son esas tres, pues así lo mencionan, lo entiendo como que son las tres partes o las tres funciones que la concupiscencia hace en la vida de una persona, de un cristiano y de alguien que quiere acercarse a la presencia del Señor, sobre todo a servirle. Es deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida, y esos son los tres que menciona aquí la palabra. Ay, gracias, hermanita. Y en el versículo número 5 en el versículo número 5 de segunda de Pedro dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Aquí quiero enfocarme, hermanos, en la palabra diligente. En algún momento ya habíamos, creo que todos, estudiado esta palabra diligente, y bueno, lo que recuerdo es que dice que es hacer mi mejor esfuerzo, dar lo mejor de mí, o sea, ser cuidadoso, o sea, es tener un cuidado en exceso de todo lo que voy a hacer. Sí, eso es lo que recuerdo que en esa ocasión decíamos de lo que es diligente, o sea, es dar lo mejor de nosotros como personas. Si es esa palabra nada más es dar lo mejor, imaginemos cómo es darle las cosas a Dios, o sea, es darle lo mejor con excelencia, darle, por ejemplo, ahorita que se nos hace una convocación,
pues a lo mejor no decir no puedo, no quiero, no, es saber. Sí, hermana. Encontré también otra definición de diligencia y también me llamó la atención, y va obviamente de la mano de lo que usted está diciendo, y dice también que es cumplir con todos los compromisos con Él. Sí, amén, pues es eso, ¿no? Es el que nosotras tengamos, hacer todo bien y sobre todo cumplirlo, porque también hay una porción en la palabra del Señor que dice que no prometamos lo que no vamos a cumplir. O sea, es importante también esa parte, cumplir siempre lo que le prometemos al Señor, es importante cumplirlo. Bueno, ahí en ese mismo versículo nos habla de ser diligentes. Bueno, son esas cualidades que yo creo que esas cualidades solamente los da el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es el que nos da esas cualidades para poder hacer las cosas diligente, ¿sí? Y la primera que nos dice es la fe. Y bueno, pues ya sabemos, ¿verdad? La fe, vamos a Hebreos. Hebreos 11. Hebreos 11:1. Esta porción de la palabra en Hebreos habla de toda la fe, habla de uno también de, si luego quiere leerla, porque es un pasaje muy bonito de la Biblia en donde habla de la fe que tuvieron muchos siervos y siervas que se están mencionando en la palabra del Señor. Y Hebreos 11:1 dice, la fe, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en el versículo, en el número 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, es decir, que todos los que vienen aquí cuando tengan oportunidad de leer Hebreos 1, o sea, ellos por el testimonio, por la fe primeramente, dieron un buen testimonio de lo que Dios fue haciendo en la vida de ellos, en la vida de sus pueblos, y hoy nos toca a nosotros, por esa misma fe, dar un buen testimonio de lo que Dios está haciendo en nosotros, de lo que Dios ha estado trabajando en nosotros. Después dice que a la fe hay que añadirle virtud. Y bueno, la virtud yo lo entendía como que son englobar todas las cualidades que tiene una persona. Todos somos diferentes y todos tenemos diferentes cualidades, diferentes virtudes. Tal vez, por ejemplo, a mis hermanas se les da muy bien el predicar, a mi hermana enseñar, mi hermana Dulce me gusta como exhorta. Ahí está mi botella. Ay, perdón, hermanos, que yo creo que son los nervios. Bueno, entonces estas cualidades, pues todas las tenemos diferente, pero el Señor nos dota a cada una de esas cualidades que podemos ejercitar y que sabe el Señor que con ese tipo de cualidades nosotros vamos a hacer ese vaso útil en sus manos, ¿sí? Después dice que a la virtud hay que añadirle el conocimiento. Y el conocimiento, hermanos, si nos vamos a la palabra del Señor en Proverbios 2, y sería el versículo 5 y el 6. Proverbios 2, 5, 6. Gracias, hermanita. Y dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, nosotros vamos a tener el conocimiento primeramente teniendo ese temor al Señor, ¿sí? Y todo proviene de Él para nosotros, ¿sí? Dice que si nosotros entendemos ese temor, hermanos, no es un temor de
como muchas veces nos los han explicado, no de miedo, sino es como una reverencia hacia el Señor. Entonces el Señor nos va a dar ese conocimiento de Dios y ese conocimiento a su vez nos va a traer la inteligencia. Bueno, después de que el Señor nos ha dado el conocimiento, a eso tenemos que añadir nosotros el dominio propio. Y sabemos que el dominio propio tal vez es algo que en nuestras fuerzas tal vez no lo vamos a tener. ¿Sí? Si saldríamos, como dice la hermana, reprobaríamos en el dominio propio. Pero vamos a ir a la palabra en 2 de Timoteo. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 1:7. Sería 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí el Señor nos muestra que Él nos da ese espíritu. ¿Sí? Aparte de que nos está diciendo, yo te voy a dar poder, que también esta misma palabra ya nos hablaba de que Él es el que da el poder. Aquí afirma con su palabra que Él es el único que nos va a dar el poder. El amor, bueno, viene más adelante, pero aquí nos está diciendo, yo te voy a dar ese espíritu de poder, de dominio propio. ¿Sí? ¿Por qué el Señor nos tiene que dotar de esta cualidad? Dominio propio, porque como yo les decía, nosotros no podríamos hacerlo, nosotros con nuestras propias fuerzas no podemos llegar a tener un dominio propio, porque en automático a lo mejor cualquier cosita nos saca de exacto, a ser impulsivos, sí, de repente tratamos, pero no lo podemos lograr. Entonces, solamente con el poder y con la mano del Señor es el único que nos va a dar esta cualidad. Después del dominio propio nos dice paciencia. Es otro más que tal vez nosotros decimos, es complicado para mí tener paciencia. Si me quieren acompañar a Santiago 1:3. Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Algo de lo que nos hablaba este pasaje, el primer punto es la fe. Si nosotros ejercitamos nuestra fe, el resultado de esa fe va a ser la paciencia. ¿Sí? Entonces, todo esto que el Señor ha puesto, y lo ha puesto en primer lugar la fe, en segundo lugar la virtud, en tercer lugar el conocimiento, cuarto lugar el dominio propio y en quinto lugar ha puesto la paciencia. Si nosotros vamos ejercitando una por una, el Señor va añadiendo a nuestra vida más cualidades. En este caso la quinta es la paciencia. ¿Sí? Después de la paciencia dice piedad. ¿Y cuál es esa piedad? Bueno, son virtudes que Dios da a cada uno, yo así le entendía, que es una virtud, y la virtud tiene promesas de esta vida presente y de la vida venidera. Esta palabra está en 1 de Timoteo 4. 1 de Timoteo 4. Si alguien la encuentra primero. Sí, 1 de Timoteo 4:1, 7 y 8, hermanita. Dice así, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. El 6 y el… Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para pocos es provechoso,
pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Sí, es 1 Timoteo 4, 7 y 8. Sí, aquí nos habla de que tenemos que ejercitar, o sea, habla del ejercicio, ¿verdad? Físico, pero habla que nos debemos de ejercitar en la piedad, ¿sí? Y obviamente al momento de ejercitarnos en la piedad, pues el Señor nos da esa promesa. En este tiempo vamos a obtener esas promesas, pero también habla de que en el futuro también obtendremos más promesas. Después de la piedad dice que añadimos afecto fraternal. ¿Qué es el afecto fraternal, hermanos? Yo creo que todos estos puntos que el Señor nos da son muy esenciales en nuestra vida como personas, como cristianos, como para dar ese buen testimonio ante los ojos de los demás, saber que el Señor es el que habita en nosotros. El afecto fraternal es, yo encontraba que es amor al prójimo. Siempre debemos de tener una palabra de consuelo, ser nobles, ser generosos, respetuosos. O sea, el amor fraternal engloba muchas características, pero si nosotros no tenemos un afecto fraternal y a lo mejor hacemos distinción de personas, entonces esta característica, esta cualidad no se va a cumplir en nosotros, y al momento de no cumplir el afecto fraternal, pues no se va a cumplir ninguna de las anteriores. O sea, necesitamos ejercitar todas las anteriores para poder tener ese afecto fraternal, para poder llegar y realmente acercarnos a la persona que sea. Sí, tal vez, bueno, el Señor habilita a diferentes, a todos nos habilita en diferentes áreas. Por ejemplo, tal vez a nosotros como mujeres, si nos habilita para alguna persona con adicción, no podemos acercarnos a un varón porque al final no es lo mismo. Pero tal vez, y en estos tiempos estamos viendo que no solamente ese tipo de cuestiones son para los varones, sino también hay mujeres ya encerradas, encapsuladas, a lo mejor en esos engaños del enemigo. Entonces, si nosotros no tenemos un amor fraternal, no vamos a poder decir, no, yo no me acerco a ella, a lo mejor a mí mándenme pues a una estudiante o algo así, ¿no? Vamos a decirle, Señor, no me mandes ese tipo de personas, pero no. O sea, el Señor ahorita lo que está haciendo es ejercitándonos, habilitándonos para saber, no solamente llegar a una sola persona, sino para llegar a cualquier tipo de persona, con cualquier situación que en ese momento esté pasando. Y sobre todo nos va a dar las armas y nos va a dar la palabra exactas para poder llegar hasta lo que está padeciendo esta persona. Es también tener ese amor y ese cuidado a todos nuestros hermanos, desde el más pequeño al más grande o viceversa. Sí, amén, hermano, porque primeramente dice el Señor que hay que empezar por nuestra casa. Sí, o sea, no nada más con los de afuera, sino que tenemos que empezar con los de nuestra casa. Y no estamos hablando de la casa, a lo mejor de la familia Mendoza o de la familia Rodríguez, sino de nosotros que estamos como iglesia, ¿sí? Que a veces pues nos solemos equivocar, ¿verdad? Pero el Señor pues nos muestra, ¿verdad? Y nos da esa oportunidad de ponernos a cuentas con todos. Que esa es la oportunidad y eso es lo que el Señor quiere, o sea, que nosotros nos vayamos limpiando. Precisamente yo creo que toda esta palabra que los días lunes, que ha sido de mucha bendición para todos, ese es el propósito, irnos limpiando como ese cuerpo de Cristo, para poderle dar un buen servicio, que al Señor le agrade, que el Señor se goce a lo mejor desde, como dice el hermano, desde el más chiquito hasta el más grande, que desde el más chiquito hasta el más grande podamos servir, ¿sí? El último que menciona es el amor, y es del que yo quería hablar, pero les decía, si carezco de amor.
Gracias, hermano. Bueno, hablaba del amor, de por qué el Señor Jesucristo en su palabra pone el amor como en primer lugar. Y vamos a ir primero, Gálatas 5:22, pues ya sabemos que ahí vienen los frutos del Espíritu, que es amor, como les decía, porque el Señor de todos estos frutos lo pone en primer lugar. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Por qué lo pone como primer lugar? Y si quieren, les decía que vamos a 1 de Corintios 13. Aquí dice la presencia del amor, y el Señor ocupa todo un versículo para hablar de la presencia del amor que debe de haber en nosotros. ¿Por qué el Señor? Bueno, hay veces que vemos un versículo y un pasaje muy pequeño y ya, pero ¿por qué el Señor ocupa el amor? Y ocupa un pasaje, un versículo completo para el amor. En el versículo 1 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. En el 2 dice: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. O sea, todo se engloba, hermanos, que si nosotros no tenemos amor, no vamos a poder hacer nada. O sea, el Señor, por más que a lo mejor que yo quiera servirle, que yo quiera que ser usada, pero si yo no tengo amor, no voy a hacer nada. O sea, el Señor no me va a poder usar. ¿Por qué? Porque tal vez no voy a tener la disponibilidad, la disposición, no voy a tener las ganas. O sea, necesitamos estar cubiertos de ese amor. En el versículo 4 dice, aquí da unos como definiciones de lo que es el amor, pero amor para el Señor. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es fantasioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no aguarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amén, gloria a Dios. Es 1 de Corintios 13 y 13:4, hermano. 4 hasta el 7. ¿Sí? Aquí habla, si se dan cuenta, hermanos, pues engloba todo lo que somos seres humanos, ¿no? O sea, hay veces que la envidia, híjole, ya vi algo, ya me entró la envidia. O a lo mejor el rencor, ¿no? O sea, me hicieron algo y ya lo traigo aquí. Sí, aunque a veces digo, no, perdono, pero, bueno, dicen que perdono, pero no olvido. Ay, sí, no, eso no cuenta, ¿verdad? No, o sea, es simplemente el ejercitarnos, hermanos, en el amor, ¿sí? Y para mí yo decía, bueno, es que el amor es una sustancia muy importante en nuestra vida. Sin el amor no podemos servirle para nada al Señor, ¿sí? Después de esto, hermanos, la siguiente palabra que el Señor daba el día lunes, bueno, no, hermanos, déjenme terminar de leer segunda de, sí, ¿verdad? Faltarían segunda de Pedro. Segunda de Pedro dice, después de que llegamos al amor, el 8 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que les menciona, si nosotros no nos ejercitamos, ¿qué es lo que pasa? Si no leemos, pues estamos de ociosos, ¿no? A lo mejor si no trabajamos, si no hacemos algo, pues entra ese espíritu a nuestra vida del ocio que hace que nosotros no seamos unas personas productivas ni en lo personal y mucho menos en lo espiritual, ¿sí? Entonces es importante que nosotros nos vayamos ejercitando y sobre todo para alcanzar ese conocimiento que solamente el Señor Jesucristo nos va a dar, ese conocimiento que es el que nos va a ayudar
para cuando salgamos allá afuera y el Señor nos quiera usar. O en el momento en el que el Señor le place decir, hoy van a hacer esto, pues si no tenemos ese conocimiento, si no estamos ejercitados en su palabra, entonces pues realmente no vamos a hacer nada. Aquí habla también de los frutos, que la palabra del hermano Edgar la semana pasada, pues hablaba también de estos frutos, y es verdad, si nosotros no tenemos un fruto, hermanos, no somos nada. O sea, el Señor nos está ejercitando, nos está diciendo, ustedes deben de seguir caminando para dar un fruto. Al final el Señor lo que quiere de nosotros es un fruto, y que sea un fruto agradable, un fruto dulce, un fruto con un peso, ¿sí? Entonces el Señor lo que ahorita está haciendo es eso, nos está ejercitando y nos está recordando a lo mejor de todo lo que nosotros leímos. Si a lo mejor el amor está escaso en mí, bueno, voy a trabajar en él. Si la paciencia, si el conocimiento, pues hay que pedirlo al Señor también. Si a lo mejor el amor fraternal no abunda en mí, pues ahorita no es para que nos descalifiquemos, sino que el Señor nos está mostrando, es como una autoevaluación de lo que hoy voy a hacer en mi vida. Yo así lo tomé con esta palabra. Yo dije, bueno, Señor, hoy yo carezco de esta parte, o no carezco, pero a lo mejor sé que me falta más para poder alcanzar y llegar a ese amor y poder ser ese vaso útil en las manos del Señor, ¿sí? La siguiente palabra entonces sí ya es Filipenses 4:7, y esta palabra, hermanos, también el año pasado hubo algunas circunstancias en mi vida que me hicieron perder la paz. Yo creo que hay etapas en nuestra vida que decimos, ay, hoy perdí la paz, ¿no? Porque a lo mejor hoy me enojé, o a lo mejor hice esto, o a lo mejor se me cruzó el carro, no sé, o se me descompuso mi carro, ¿verdad? Que eso es cierto, o sea, y perdemos la paz, a lo mejor con algunas cosas tan pequeñas, pero el Señor igualmente nos dice, deposita todas esas cargas en mí. Y Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué es guardar el corazón, hermanos? O sea, es algo tremendo, hermanos, porque en el corazón, del corazón vienen todas esas pensamientos, bueno, llegan a los pensamientos también. Pero si nosotros no sujetamos a lo mejor nuestros pensamientos, pueden llegar a destruir esa comunión que estamos teniendo con el Señor. Yo les mencionaba, el año pasado hubo una circunstancia en mi vida que de verdad yo me postré con el Señor, hablé con Él, le pedí perdón. Y yo le dije, Señor, no quiero perder la paz. Llegaba algo a mi vida y yo decía, ay no. Hubo un momento hasta, dije, yo ya no quiero, esto fue en cuestión de trabajo, y yo dije, no, ya no estoy habilitada para eso. Entonces llegaba eso y yo decía, no, ya no. Pero yo le decía, Señor, no me voy a angustiar, no me voy a preocupar. Y de verdaderamente, hermanos, yo puse en las manos del Señor todas esas cargas, ¿sí? Porque el Señor me mostraba, pues si no es algo grande, o sea, yo tengo el control de todo lo que viene a tu vida, pero nosotros tenemos que ejercitar nuestra mente, aquí dice nuestros pensamientos, para creerle realmente al Señor que Él tiene el control de toda nuestra vida. Y esa paz no la vamos a perder por nada, hermanos. Yo hoy creo, llega algo a mi vida y sé que es angustiante y todo, pero me postro ante el Señor y le digo, Señor, no quiero perder esa paz que tú me has dado. Sabemos que la paz que el Señor, como dice aquí, sobrepasa todo entendimiento. Nadie lo va a entender, porque a lo mejor vamos a tener una aflicción, una enfermedad, cualquier cuestión, y nos van a ver tranquilos, y eso es lo importante, confiar que el Señor tiene el control de todo lo que pasa en nuestra vida. Si nosotros no tenemos esa certeza de que el Señor tiene el control en nuestra vida, entonces nuestra vida va a ser un caos, y va a llegar una cosa y nos va a afligir, y va a llegar otra, o se va a ir alguna cosa de nuestra vida y nos va a afligir. Pero hoy el Señor nos dice que Él tiene el control de nuestra vida, que el Señor
es el que nos va a dar esa paz. Nosotros estamos buscando la paz. ¿Alguno de ustedes está buscando esa paz? Refúgiese en las manos del Señor. Bajo sus alas siempre vamos a estar protegidos de todo lo que venga de allá afuera, ya sea en la economía, ya sea en las cuestiones familiares, ya sea en el trabajo. En todas nuestras áreas de la vida el Señor tiene el control. Solamente basta que nosotros le creamos al Señor y que nosotros… ¿Cuál es nuestro refugio? El Señor Jesucristo es nuestro refugio. Su palabra es nuestro refugio. ¿Sí? Si nosotros no leemos, si nosotros no tenemos esa comunión con Dios, sí perdemos la paz. Sí es tan fácil que llegue ese dardo del enemigo y hoy diga, está esta situación en tu casa, está esta situación en tu trabajo, está esta situación con tu familia, con tus hermanos, no sé. Y empiece ese pensamiento, ese dardo, a gestarse en nuestros pensamientos y luego llegue y también en el corazón, y entonces ahí es cuando perdemos esa paz. Pero el Señor en su promesa, Él dice que Él siempre nos va a dar la paz. Y mandaba una alabanza que quería que la escucharan, pero a lo mejor la escucharon ahí en las redes, en donde decía que Él es mi paz. No sé si la tienes, hija. A ver, préstamela tantito, nada más para que la escuchen los hermanos. ¿Está fuerte? ¿Ya? No sé. Bueno, a ver ahorita en lo que la pone mi hija, no sé si la… Escuche la letra, hermano, de verdad que es… Él es mi paz, Cristo es mi paz, echo toda mi ansiedad sobre Él cuidará de mí. Él es mi paz, Cristo es mi paz. Él es mi paz, ha quebrado las cadenas. Es mi paz, Cristo es mi paz, echo toda mi ansiedad sobre Él. Bueno, es una alabanza muy bonita, en donde nos dice todo. Él es nuestra paz y sobre todo Él, como dice esa alabanza, Él ha roto nuestras cadenas. Y por medio de la paz realmente Él rompe esas cadenas, rompe esas cadenas de angustia, de dolor, de persecución, de carencias. O sea, el Señor rompe todo ese tipo de cadenas en nuestra vida. Y también dice, ¿no? Hay que echar todo sobre Él. Y también aquí en la palabra lo dice, ¿no? Hay que dejar todo en las manos del Señor y el Señor es el que va a hacer todo en nuestra vida y Él hoy nos ha alimentado de esto, hermano, que no es que seamos carentes de todas estas virtudes, sino que el Señor hoy nos ha hablado y nos ha dicho que hay que fortalecernos, hay que ejercitarnos más en cada una de estas áreas y sobre todo no perder el amor y la paz. Pues Dios les bendiga, hermanos. Esto el Señor ponía en mi corazón y bueno, Dios les bendiga, mis amados hermanos. Amén, gloria a Dios. Gracias le damos a Dios por la vida de mi hermana Clau. Siempre es bendición, ¿verdad? La palabra de Dios es la que nos edifica,
la que nos conforta y ciertamente nos da esa paz, porque todo eso que mencionaba ahorita mi hermana Clau, esas cadenas, a lo mejor el dolor, la tristeza, la amargura, es un peso que nosotros debemos de despojarnos de todo eso en el nombre de Jesús, porque necesitamos vivir plenamente en la paz de Dios, hermanos. Esa paz que ciertamente la palabra de Dios transforma esas cosas que hoy vivimos, y la palabra de Dios trae ese entendimiento para recordarnos, amén, lo que su palabra dice, lo que sus promesas dicen, y entonces es cuando el Señor empieza a despojar todo ese peso de pecado para hacernos libres. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor, vamos a pedirle al Señor que esta palabra no vuelva vacía, que esta palabra no sea echada en saco roto, sino que tenga un fruto en nuestra vida. Y lo que el Señor hoy nos decía, esfuércense por añadir estas virtudes. Amén. Vamos a esforzarnos en el nombre del Señor Jesucristo. Bendito Dios y Padre eterno, Creador del cielo y de la tierra, gracias te damos, Señor, por tu palabra bendita, la cual, Señor, hoy atesoramos en nuestro corazón, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos a que esta palabra, Señor, sea sembrada en nuestro corazón, que esta palabra encuentre una buena tierra, Señor, y esta palabra, Señor, germine en nuestra vida para poder llevarla a cabo, Señor, para poder ser siervos, Señor, prudentes, siervos hacedores de tu palabra, Señor, siervos, Padre, que podamos, Señor, ser instruidos, ser guiados, ser entendidos, Señor, por la luz de que es tu palabra bendita, Señor. Gracias porque nos has quitado vendas de nuestra vida, Señor, y hoy, Señor, como dice el título de esa palabra, ¿cómo es que nosotros tenemos que vivir en esta tierra? ¿Qué es lo que tú miras en nosotros, Padre, para que tú puedas mirarnos con agrado, Señor? Es tu bendita palabra cuando un hijo de Dios pone por obra esa fe, esa certeza, Señor, que es tu palabra, porque sabemos que ahí encontramos ese manual, Señor, para nuestra vida. Sabemos que dentro de tu palabra encontramos la sabiduría, Señor, para que nos lleve ese entendimiento, Señor, y para que nos lleve ese temor a Jehová. Gracias te damos, Señor, por la vida de cada uno de tus hijos. Gracias te damos, Señor, por este momento, este tiempo hermoso, Señor, que nos prestaste para poder meditar en tu palabra, Señor, la cual siempre, Señor, nos bendice, la cual siempre, Señor, restaura una parte de nuestra vida, la cual, Señor, hoy en este día, Padre, quita todo peso de pecado, quita toda carga, Señor, todo aquello, Padre, tú nos haces libre para que hoy en esta noche tú nos concedas la paz, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, hoy te pido, Señor, que Jehová nos bendiga y nos guarde, que Jehová haga resplandecer siempre su hermoso rostro sobre cada uno de nosotros, y que el Dios que todo lo ve, siempre, Señor, mire algo en nosotros con agrado, y que hoy esta noche Él nos pueda conceder esa hermosa paz, porque esa paz es el Espíritu Santo dentro de nosotros, como ese fruto que el Señor quiere mirar en nosotros, porque la fe, el fruto de la fe es esa paz. En el nombre poderoso de Jesús, lleva a mis hermanos en bendición, llévalos a sus hogares, Padre, en el nombre de Jesús. Que el ángel de Jehová siempre acampe alrededor de nosotros, nos guarde y nos proteja en el nombre precioso de nuestro Salvador. Su nombre es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Salude a su hermano, dígale: la paz de Dios vaya contigo, que la paz de Dios reine y que la paz de Dios traspase todo entendimiento, en el nombre poderoso de Jesús. Hermanos, hay talento.